Hola, mi nombre es Manuel y el día de hoy estamos con Patricio Prón para dialogar sobre la naturaleza secreta de las cosas de este mundo. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Hace ratito platicábamos un poco acerca de las imágenes que nos dan una entrada hacia la literatura o hacia los ciertos libros que has publicado, ¿no? Esta es la primera publicación que realizas con Anagrama y me gustaría preguntarte si la literatura trabaja a través de las certezas, porque la imagen es un punto de entrada maravilloso hacia la obra. Supongo que hay un tipo de literatura que trabaja con las certezas, como dices bien, que apunta a definir claramente su mensaje, su público lector y el modo en que quiere dialogar con ese público. Mis libros, en cambio, trabajan más con la incerteza, con la zona gris de la experiencia, que no pertenece necesariamente al ámbito de lo real, pero tampoco al ámbito de la ficción. Se trata en mi trabajo siempre de emborronar determinadas categorías y de hacer que de esa manera la literatura sea también un espejo de nuestras dudas y de nuestros dilemas, y que nos ayude a explorarlos, a profundizar en ellos. Desde la portada misma de este libro, como dices bien, la idea es: estás en un bosque. En los bosques no hay caminos trazados de antemano, tienes que seguir tu propio camino. En eso consiste un poco esta novela. Ahora, con lo que has mencionado también, la realidad de la literatura y los contactos que puedes generar a través de todo esto. He notado en gran parte de tu obra un realismo muy humorístico. ¿Tú consideras que Patricio Prón es enteramente un escritor sarcástico, irónico y hasta cierto punto realista? Es evidente que los libros que los escritores escribimos están imbuidos de nuestra personalidad. Y es evidente también, por lo menos para algunas personas, que la forma en que veo el mundo es una forma que está atravesada por el humor, o por, si lo quieres, por la ironía o por el sarcasmo, tal vez más por la ironía que por el sarcasmo. Los libros que me interesan, algunos de los lectores más importantes para mí, son libros deliberadamente irónicos, humorísticos. Pienso en Tristram Shandy, en de Laurence Sterne, La boca pobre, Flann O'Brien, incluso en el Ulises de Joyce, que tiene partes muy, muy humorísticas. Se trata de una cierta forma de mirar la realidad que de alguna manera está muy anclada en los rasgos de personalidad de los autores y las autoras. Quizás Patricio Prón sea un escritor ironista, pero yo no sé demasiado sobre Patricio Prón. Ahora, con todo esto, me gustaría saber la opinión del Patricio Prón individuo y del Patricio Prón literato, porque son dos definiciones completamente muy distintas. Te he leído algunas columnas también, he visto algunas recomendaciones, y la duda que yo tengo, o más que duda, mejor dicho, la pregunta es: ¿has sentido tú el deseo irreprimible de huir, como pasa aquí en la novela? Sí, por supuesto. Creo que todas las personas lo hemos sentido en los últimos años. Pensemos, por ejemplo, en el periodo de confinamiento más duro de la pandemia, cuando todos queríamos estar en otro lugar. Ese deseo me parece que caracteriza la experiencia de muchos de nosotros, o la ha caracterizado en los últimos años. Mucho más si consideras el hecho de que por diferentes razones decenas de cosas a nuestro alrededor parecen estar terminando, desde el Estado de Derecho a la naturaleza como algo parecido a un refugio y no como el origen de oscuras catástrofes que nosotros mismos hemos provocado. Hay un deseo intensísimo de un mundo otro en todas las épocas, pero en esta época en particular hay una incapacidad de concebir ese mundo otro y un deseo de huir. Es lo que le sucede a los personajes de esta novela. Todos ellos resuelven de alguna manera el conflicto entre huir y permanecer, entre aferrarse a algo que les resulta intolerable pero que conocen, o experimentar la posibilidad de algo nuevo, de algo que tal vez los libere de este deseo de huir. El modo en que resuelven ese conflicto es la historia de esta novela. Pero desde luego, a mí personalmente, como a muchos amigos y amigas, el deseo de huir y de ser otro me asaltó y me asalta con periodicidad, muy especialmente en los últimos años. Y ahora, con todo eso que has mencionado sobre el vínculo, me gustaría también que nos explicaras un poco cómo nacen lo poético de tus títulos, porque realmente Volteo y novela que te he leído, o libro de cuento que te he leído, enteramente es un poema desde el título.
Hablabas hace un momento de la incerteza, de cómo cierto tipo de literatura trabaja con ella, en contra de las certezas que proponen otros libros. Y mi literatura, que como digo, trabaja con esa incerteza, lo hace desde el título mismo. Son títulos que deliberadamente dicen al lector o a la lectora que los juegos que va a jugar con mis libros son distintos a los juegos que juega con otros libros, que habrá algo de misterioso en nuestra relación entre autor y lectores, y que los libros que yo he escrito los llevarán a lugares a los que no sabían que se dirigirían, lugares que tal vez les resulten algo más interesantes que los lugares a los que los llevan otros libros. Se trata de un juego y de una promesa. Este libro no es convencional, su título no lo es, y lo que suceda con tu lectura de este libro tampoco lo será. Será determinante en el mejor de los casos. En cualquier caso, y como sea, no te dejará indiferente. Esa es la idea, esa es la propuesta. Y ahora con eso que me han mencionado también, los grandes maestros, los grandes amigos, pues que te han marcado, ¿no? Vienen a mi mente, por ejemplo, Piglia, Bolaño, no sé, de acá abajo, pero mexicanos, ¿quién podría haber sido? Y también, ¿cuál es tu vínculo a través de todo esto, ¿no? Bueno, desde luego Mario Bellatín es un escritor muy importante para mí, también lo es Margot Glantz, lo es Juan Villoro, por hablar de la generación inmediatamente anterior a la mía, lo fue Sergio Pitol, lo es autores como Luigi Amara, son muy importantes para mí. Siempre estoy leyendo y buscando nuevos y nuevas autoras. Brenda Navarro es tal vez mi descubrimiento mexicano más reciente. Para mí el diálogo con autores y con autoras de otros países es particularmente enriquecedor. Compartimos una lengua, tenemos un entusiasmo similar por la literatura, pero estamos pensándola y escribiendo esos libros desde lugares muy distintos. En ocasiones coincidimos, lugares como esta feria en la que nos encontramos son lugares en los que nos encontramos con los amigos y las amigas, pero mientras tanto, incluso aunque estemos distanciados físicamente, estamos leyéndonos. Hay algo parecido en la escena literaria latinoamericana, contemporánea, compuesta por autores y por autoras y por diálogos que a veces suceden bajo la superficie, bajo la forma de correos electrónicos, de WhatsApps, de memes, de chistes que nos hacemos entre nosotros. Hay algo parecido a un intento de definir entre todos qué es esto de lo que somos parte y que algunos denominan la literatura contemporánea en español. Y en ocasiones, como digo, a veces nos encontramos, como en esta feria. Son siempre momentos especiales, son momentos que yo atesoro. Lo mismo que atesoro los descubrimientos, los hallazgos bibliográficos que hago cuando vengo a una feria como esta. Por lo general trato de traer la mitad de la maleta vacía porque sé que voy a llevarla llena de libros, y creo que esta vez no será la excepción, la regla. Ahora, con esto que me has mencionado también, la nueva literatura latinoamericana también es una nueva literatura propositiva en cuanto a formas, en cuanto a cualidades de contar la historia, porque justo mencionas los memes, pero en tu novela anterior utilizaste una aplicación de citas. ¿Cómo nacen estos vínculos amorosos también entre los personajes y las rupturas? Bueno, la novela a la que haces referencia, que ganó un premio importante, es una novela que yo me propuse que fuese una especie de actualización de la novela contemporánea, la novela de amor en español contemporánea. Veía que las novelas que estaban escribiendo autores y autoras a mi alrededor sobre la experiencia amorosa no se parecía mucho a la experiencia amorosa de muchos amigos y amigas. Generalmente narraba la historia de dos personas del distinto sexo que tras superar una serie de adversidades concretaban su amor bajo la forma de un vínculo formal del tipo del matrimonio y con la finalidad de tener hijos. Desde luego no hay ningún problema con eso, pero muchas personas que yo conozco están teniendo matrimonios que incluyen a más de dos personas o que son entre personas del mismo sexo o que no tienen como finalidad la reproducción, e incluso están utilizando filtros, aparatos, cosas como esta aplicación a la que haces referencia.
me parecía que era necesaria una especie de up-to-date, como el de los programas informáticos para narrar la experiencia contemporánea, la experiencia amorosa contemporánea. Y algo tan similar se puede decir a esta nueva novela. Intenta tomarle el pulso al presente, que es el tiempo histórico del que es más difícil escribir, es el tiempo incierto por definición. El presente nos deja entre un pasado intolerable y un futuro que no podemos imaginar, pero es tal vez el único tiempo del que disponemos, el único donde podemos construir algo. Los personajes que son increíblemente conscientes de ello, pues procuran construir algo. La novela también se lo propone construir un diálogo con lectores y con lectoras, y hacerlo en torno al presente, en torno a quiénes somos y quiénes eventualmente podemos ser si lo deseamos. Y ahora que dices el quiénes somos, también viene aquí la intención favorable de buscar una identidad propia o tomar una identidad ajena y hacerla partícipe de esta parte. El título nos da el esbozo, pero yo puedo dividir la novela en dos sucesos, la huida y la recuperación de un vínculo. Sí. ¿Cómo lograste esta recuperación de un vínculo? Porque nadie espera esa recuperación. Sabemos por qué está huyendo, pero ¿y el regreso? Es algo que me sorprendió a mí mismo, Manuel, cuando pensé que la novela iba a consistir únicamente en la primera parte, en la que llamamos la parte de Olivia. Estas 120 páginas en las que nos metemos en la cabeza de Olivia y descubrimos que junto con ella, que ella sabe algo acerca de la desaparición de su padre que no recordaba que sabía y que altera o modifica la forma en que ella interpreta esa desaparición. Después de esa parte pensé yo no era necesario nada más, y sin embargo Edward, la persona que desaparece, se me impuso, por decirlo así. Después de terminar esa primera parte me resultó evidente que tenía que escribir una segunda, tal vez para restablecer ese vínculo, como dices, tal vez para atribuir a los hechos tal como fueron narrados por Olivia una otra interpretación que los pone bajo una luz nueva. La literatura es uno de los pocos lugares en los que dos cosas completamente distintas pueden ser igualmente ciertas. Y esto es lo que sucede en esta novela. Hay dos interpretaciones acerca de un hecho. Y ambas son igualmente ciertas, aunque sean completamente contradictorias. Y ahora con esta parte también, la recuperación de la literatura, o mejor dicho, la recuperación de la historia a través de la literatura y el contexto político. ¿Por qué? Porque sutilmente en algunos de tus libros hay mucha carga política. Sí. En este casi no la noté yo. No sé si me puedas desmentir o no. Toda lectura es correcta, no creo que haya lecturas incorrectas de los libros. Para mí sí es una novela muy política, en el sentido de que la huida de Edward está vinculada con algo llamado el daño, con un tipo con un modo de vida al que nos aferramos en la contemporaneidad, que no solamente nos hace daño a nosotros, sino también a los demás, que es rentabilizado como una especie de commodity por empresas que ganan dinero con este modo de vida que nos destruye. En ese sentido, la huida de Edward, a mis ojos, es bastante política. Creo que la política en mis novelas nunca es una política partidista o nunca es una política explícita. Mi propuesta, mi interés nunca está tanto en decirle a los lectores y a las lectoras qué deben pensar, sino invitarles a desarrollar una actitud crítica y a plantearse preguntas que son mis propias preguntas. No se trata tanto de esta figura de escritor que tal vez existía en otra generación, en la que, digamos, desde lo alto de un púlpito imaginario los escritores y las escritoras arrojaban migajas de verdad a un público hambriento a sus pies, sino que se trata de construir un diálogo y que ese diálogo sea horizontal. Hagamos entre todos un ejercicio de inteligencia colectiva y que ese ejercicio de inteligencia colectiva nos permita hacer frente a cosas que, como digo, bajo la forma de nuestro modo de vida están haciéndonos daño y haciendo daño a otros. De eso se trata mis libros, de eso se trata este libro. Y creo que es algo que los personajes tienen muy conscientes, o sea, son muy conscientes de ello. Tal vez esa sea la dimensión política, aunque desde luego no estoy invitando a votar a nadie en particular, digamos. Entonces, el escritor como el pensador social prácticamente, sin decir que es bueno, sin decir que es malo, sin decir que es término medio. Ezra Pound decía que los escritores somos las antenas de la especie.
Estamos captando corrientes atmosféricas, ondas que circulan por el aire, y lo hacemos mucho antes tal vez que las fuerzas políticas, los partidos políticos o incluso los sociólogos. Se trata de, como decía antes, tomarle el pulso al presente y decir algo que sea significativo para nosotros y para los demás en el momento presente. Lo hacemos apelando a intuiciones, a pequeñas certezas, pero más a menudo a incertezas, a dudas, a preguntas que nos hacemos. Y con todas ellas construimos algo que es mucho más de lo que haríamos si no estuviésemos escribiendo libros, si no estuviésemos participando de diálogos con lectores y con lectoras. De eso se trata a mis ojos. Es lo que hicieron mis maestros y es lo que yo continúo haciendo. Creo que eso es lo que llamamos literatura. Pues muchísimas gracias, Patricio. Les invitamos el día de hoy a la presentación de La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Un gusto. Gracias, Manuel. LCF, letras que nos transforman.